nosotros tenemos el placer de recibir a través de la vía telefónica una vez más al doctor Cirilo Guzmán, profesor universitario, abogado de larga data y sobre todo ex procurador fiscal, que nos va a dar algunas pinceladas de estos casos que hemos estado sumamente interesados en la palestra, como es el caso Falcón. Queríamos entrevistarle precisamente porque la semana pasada Cirilo se pronunciaba a través de su cuenta de Twitter acerca de algunas que era como errores del Ministerio Público y qué mejor que para señalarlo que una persona que ha sido parte y que sabe de lo que habla. Muy buenos días, Cirilo, qué placer recibirte hoy de manera telefónica. Hola Jenny y demás amigos, ¿cómo están? Nosotras encantadas de tenerte aquí. La semana pasada hacías referencia de cuando se dejaba en libertad a Waldo Musa, en la cual señalabas a través de tu Twitter, venías y ponías un Twitter muy específico, decía: según el Código Procesal Penal, el Ministerio Público individualiza quiénes son los responsables de un tipo penal en vías de proceso. El detalle es que debe de ser antes de exponer personas que no someterá, violándoles el sagrado derecho de imágenes, marcándolos totalmente, moralmente de por vida. Cuéntanos de este proceso que tú has visto como abogado, como jurista, con la experiencia que tienes. ¿Cuáles son los mayores errores que se han cometido hasta ahora en la Operación Falcón? Porque hemos visto muchas personas, como lo señalas, expuestos, pero que a la vez luego son dejados en libertad. ¿Qué pueden hacer los imputados? Fíjate, como tú muy bien lo has dicho, individualizar significa que el Ministerio Público hace un levantamiento técnico legal de qué está investigando, qué tipo penal, en este caso puede ser lavado de activos, prevaricación, dependiendo de quién sea el acusado, asociación de malhechores, bueno, una serie de tipos penales que pueden conjugar un caso y hacer que el caso tenga la fuerza y la solidez para ser llevado a una audiencia preliminar y que el juez dictamine que esto va a un juicio de fondo y luego a una condena. Pero antes del Ministerio Público siquiera acusar a alguien, y fíjate que la acusación viene luego de la medida de coerción, que no es obligatoria. Tradicionalmente en la República Dominicana vemos la solicitud de medida de coerción como algo que tiene que pasar y no es así. En la Fiscalía del Distrito y en otras fiscalías se puede presentar, porque así lo faculta el Código, una acusación con una persona en libertad. Si una persona tiene el arraigo moral y profesional y hasta económico suficiente, una persona conocida, pues ni siquiera hay que solicitar la medida de coerción a nadie, porque una medida de coerción lo que hace es garantizar que la persona se va a presentar a todas las etapas del proceso. Entonces, antes de presentar una medida de coerción y posteriormente una acusación, el Ministerio Público debe individualizar quién tiene que ver con ese tipo penal, con ese delito que va a acusar, quiénes son simplemente personas que conocen a los que va a sindicar como culpables, porque después que usted somete a una persona a una medida de coerción pública y luego a una acusación, entonces hay una estampa o mancha moral que no se quita con ninguna sentencia ni con nada. Entonces el nombre y la imagen de esa persona se ve afectado, y la Constitución del 2015 contiene un artículo que dice que todos los funcionarios públicos, todos sin excepción, que le causen un daño a una persona, son pasibles de ser condenados en daños y perjuicios ante el Tribunal Superior Administrativo, que es el que tiene que ver con las cosas de asuntos de Estado. Entonces, desde que el Ministerio Público lleva a una persona a medida de coerción o simplemente lo apresa en un caso, la persona, mejor dicho, la sociedad inmediatamente lo señala y lo encasilla y lo clasifica como una persona que cometió algo. Técnicamente la sociedad no entiende lo que es un proceso y dicen, ese fue el del caso, pero no hay un tribunal que lo haya condenado. Entonces la imagen de esa persona por el Ministerio Público no hacer su trabajo, actuar con premura, actuar con su deseo de show, de media, todo eso, pues entonces cometió un error y puede ser pasible de cualquier sanción, dependiendo. Pero ¿por qué le dañaste la imagen a una persona? Entonces lo ideal es que el Ministerio Público, antes siquiera de apresar una persona, que es lo primero, tiene que estar muy segura de que esa persona está
ligada al delito o al tipo penal que pretenden presentar una acusación en el futuro, porque después que se daña la imagen de una persona, eso no se recobra ni con una sentencia ni con nada. Cirilo, en los casos de que ya la persona fue afectada y de que no solamente fue citado por el Ministerio Público y que se hizo público a través de redes sociales, medios de comunicación, que como ya hemos dicho en este programa anteriormente, todo lo que se sube a la nube, todo lo que se publica, ahí se queda. Hay algunas personas que ven esa primera parte, que no ven el desenlace y no se enteran de que esa persona no fue descargado de esos cargos que le fueron imputados. Ya desde la perspectiva de la persona afectada, ¿qué puede hacer en términos legales? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede defenderse en términos legales ante una situación como esta? Mira, ya como dije, con una sentencia no se le devuelve la dignidad a nadie, sí, lamentablemente. Pero la Constitución, Carta Fundamental, nuestra primera, vamos a decir, la Carta Magna que nos dice cuáles son nuestros derechos fundamentales y cuáles son esas prerrogativas que tenemos para accionar. En su artículo 48 habla sobre la responsabilidad civil y dice, leo, las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables conjunta y solidariamente de conformidad con la ley por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica. ¿Qué significa esto? Exacto, que si por H o por R el Ministerio Público le dañó la imagen a una persona, no importa que sea figura pública, no importa, persona, esa es la denominación, persona, pues ya desde que te dañaron la imagen, inmediatamente esa persona empieza a sufrir una serie de daños y perjuicios, porque primero es señalado moralmente. Segundo, existe la posibilidad de que esta persona iba a hacer un negocio con alguien y esa persona diga, no, ya no quiero ningún negocio contigo. También podía haber conseguido un trabajo y le dicen, no, lamentablemente no podemos hacer negocio con usted. Porque moralmente esa persona ya fue condenado. Fíjate que aquí existen dos procesos, el proceso penal per se y el proceso mediático en la cual todo el mundo y sobre todo en las redes sociales se vuelve abogado y empieza a emitir una serie de consideraciones que a veces no tienen que ver con lo técnico legal, pero inmediatamente como para siempre quedará, ese fue el que señaló el Ministerio Público o ese fue. Entonces, como dijiste tú, no hay nada que le quite esta mancha moral que le queda a la persona. Y yo como abogado le recomendaría a cualquiera de mis clientes o a cualquiera que me consulte, mira, hagamos uso de nuestro artículo 148, de nuestros derechos fundamentales, porque tu derecho a imagen, que también es un derecho fundamental, nadie te lo puede dañar. Lo único que lamentablemente te queda, porque el señalamiento va a quedar, la duda de muchísima gente que no entiende los procesos penales le va a quedar, y la duda mata. Entonces, hacer uso de esta herramienta, buscar un resarcimiento económico y luego dar una rueda de prensa y decir, miren, yo fui descargado por este tribunal y sancionaron a la persona que lamentablemente socavó mi imagen. La salida comunicacional. Me llama mucho la atención algo que decías y dice que al principio una persona puede tener arraigo y por eso no está dentro del proceso, por eso no está detenida, pero puede ser parte del proceso posterior. Me llama mucho la atención por dos casos diferentes dentro de este caso Falcón que hemos visto. Hemos visto a Dianabel Gómez, que fue presentada ante los medios de comunicación, esposada y todo, hasta que llegaron y la dejaron en libre. En libertad. Libertad simple, porque ya ella entendían que no tenía supuestamente nada que ver con el caso. Ok, perfecto. Ese fue un caso. Sin embargo, en el caso de Waldo Musa, él estuvo detenido, pero el Ministerio Público, cerca de las 48 horas, al no presentar ninguna acusación, lo dejaron libre. No se sabe. Entonces, ¿qué sucede con estos dos casos? ¿Son parte del proceso? ¿Lo pueden llamar nueva vez o no? Porque tú sabes, como tiene la Fiscalía 48 horas para presentar su acusación, y eso fue el caso de Waldo Musa, que no presentó nada, sino que simplemente también le dieron una libertad simple y pura, pero ya tenía 48 horas detenido. ¿Qué entiendes tú que sucedió ahí? En el caso del señor Musa y el caso de la comunicadora Yanibel, ninguno fueron liberados como se dice técnicamente, libertad pura y simple. La libertad pura y simple solamente la puede dar un tribunal.
Ok. En este caso fueron liberados por el Ministerio Público, por la razón que ellos alegan en el caso del señor Musa, que no le dio tiempo a investigar, a presentar una acusación. Eso hay que revisarlo muy de cerca y muy detenidamente, porque ¿cómo que a ti no te dio tiempo? ¿Cómo que no te dio tiempo? Hazme el favor. Y en el caso de la comunicadora también fue liberada por el Ministerio Público, no libertad pura y simple solamente con una sentencia de un juez de manera motivada. Entonces, que tú me apresaste en el lugar del hecho, no significa primero que tú me presentes a la opinión pública y digas, han atrapado a Juan Pérez que estaba ahí en el lugar de... Eso no significa que tenga que ver Juan Pérez, porque tú, yo, cualquiera puede estar expuesto, perdón, a una persona que esté cometiendo un ilícito penal. Y esto en ninguna manera significa que yo tenga que tener conocimiento necesariamente del tipo penal que está realizando esa persona, de la cual yo tengo acceso, tengo conocimiento, soy su amigo. No necesariamente. Yo puedo ser amigo de, bueno, voy a poner un familiar. El Chapo Guzmán, digo familiar porque tenemos el mismo apellido, pero no que somos familia. Pero yo puedo conocerlo y yo necesariamente no tengo que estar ligado a lo que sea que lo quieran acusar a él. O sea, es un ejemplo que te pongo, porque cualquiera de nosotros puede conocer a alguien que esté, un chico malo, vamos a decirle así, un chico malo, o una chica mala que esté dedicado al mundo delincuencial. Y el hecho de que, hola, ¿qué tal? Y hasta nos tomemos una fotografía, no indica, ni siquiera prueba, de que nosotros estamos en el concurso ilícito de esa persona, simplemente lo conocemos. Entonces, si por ejemplo están allanando una casa, y en esa casa había una fiesta, y estamos todos nosotros, estamos tú, yo, la joven que está ahí, y viene que ustedes sabían lo que una droga que aparece. No, espérate, yo no tengo la obligación de saberlo, no lo sé. Ahora pruébame que yo tengo antecedentes primero, de que yo tengo un conocimiento de que tú me has grabado a mí hablando de ilícitos penales, pero no me expongas a la opinión pública porque me está causando un daño. Entonces me enseña, porque a todos ellos eso es lo más grande, que lo han enseñado como que ese es el trofeo de la corona. Aquí tenemos a la comunicadora tal, aquí tenemos al señor Musa. Ellos ninguno, hasta prueba en contrario, porque un tribunal no lo ha declarado, ninguno son culpables, son inocentes y su presunción de inocencia reposa siempre en todo protocolo hasta que venga un tribunal con una sentencia definitiva. Entonces, que tú lo soltaste, que tú dijiste que no tiene nada que ver, pueden ser llamados en algún momento, sí, lo puede llamar hasta el mismo tribunal, los jueces lo pueden llamar. Fulano de tal, usted estuvo tal noche, sí, para preguntarle, simple y llanamente, pero no implica que esa persona va a ser acusada en el futuro necesariamente. Cirilo, ¿qué otros errores has podido ver dentro de este proceso? Porque hemos visto tantos reenvíos, creo que es la tercera vez que se reenvía, y esto solamente va en deterioro de lo que es los imputados. ¿Qué nos puedes decir tú? Mira, en un caso tan grande, que no implica complejidad. Complejidad procesal quiere decir que los plazos están ampliados, que la gente se asusta, que el caso lo declararon complejo. Eso es lo único que significa que al Ministerio Público le ampliaron los plazos para presentar su investigación y posteriormente su acusación. En un caso tan grande, con tantos imputados, que cada uno tiene derecho a 3 abogados, imagínate tú que vayan a... bueno, de manera práctica los tribunales le permiten a uno de los 3 abogados que se refiera. Pero imagínate cada uno de ellos que hable y que hable su abogado. El proceso, por una cosa o por la otra, podría ser trasladado porque yo puedo alegar que mi defendido no tiene reunida todos los materiales de arraigo que demuestran de que él se va a presentar a todo el proceso. Y yo puedo pedir yo solo, vamos a suponer que sean 20, 25. Magistrada, yo tengo un pedimento, yo pido que antes que se conozca esto, que esto se suspenda o se aplace, a fin de que yo me provea del arraigo de que mi cliente va a presentar en su momento para que usted no dicte una prisión preventiva, sino que considere la posibilidad de una presentación periódica, algo así. Sí, están detenidos, pero ya están detenidos presentados al juez, es decir, ellos no están en una violación de unas 48 horas violadas, no hay ninguna ilegalidad procesal en este momento, sino que el proceso se ha suspendido, se ha aplazado, por la razón que sea, que en este caso he visto, según he podido ver, porque no he visto mucha televisión estos días, que ha sido por los abogados de ellos mismos que piden precisamente algo parecido a lo que dije al principio. Entonces no va en detrimento de ellos, porque en el momento de que yo te voy a defender,
yo trato de buscar todas las posibilidades. Y si tú tienes que pasarte 3 días más ahí en el proceso detenido en el Palacio de Justicia, pásatelo, pero lo que queremos al final es una sentencia que te dicten una medida de coerción de presentación o no la prisión nunca. Pero ¿no crees, Cirilo, que se debió separar los primeros que detuvieron con los otros que se han ido sumando al proceso? Porque al final, ok, todos son casos Falcón, maravilloso, pero esto no retrasaría demasiado, porque claro, el que fue detenido antes de ayer, que fueron los últimos, los primos, que de la cabecilla, de momento, esos solamente tienen 2 días detenidos, pero los otros tienen más de 2 semanas, cerca de 2 semanas detenidos. Entonces tú dices, ok, ya se presentaron ante el juez, le están diciendo, ok, que el proceso sea un poquito más largo. Al final vamos a ver que sea la medida cautelar más favorable para el imputado, pero ¿qué pasa en este proceso? O sea, no es mejor ya como, ok, vamos a los primeros, vamos conociendo la medida de coerción, ok, ya atrapamos a estos luego que se unieron al expediente, vamos a conocer la medida de esto y luego a los otros. ¿No sería así más fácil y más rápido? Debería ser así, debería ser lo correcto de hacerlo de esa manera. Observemos que las medidas de coerción ni siquiera que tienen que ser al mismo tiempo todas. Claro. Si tienen un detenido hoy, tienen otro mañana, tú le puedes pasar una medida de coerción a esta persona hoy y al otro mañana. Claro. Y luego, en la presentación formal de la acusación, en donde están todos aglutinados, agrupados, entonces ahí presentarlos a todos. Pero de poner a esperar ya sería hasta una maldad, porque es que yo no tengo que esperar que aparezcan los demás. Vamos a suponer que yo fuera el imputado. Yo como imputado no tengo que esperar que vengan no, estamos esperando que aparezca alguien más. No, presente mi solicitud de medida y luego entonces. O sea, sí. Claro, Cirilo, sí. En términos de costo y en términos de tiempo, ¿qué implica el hecho de que estos abogados, y lo explican en un lenguaje más llano, que la población que no tenemos esos conocimientos de derecho podamos entender, el hecho de que se reacuse, el hecho de que se reenvíe, ¿qué tiene que ver esto en tema, cómo impacta esto en el tema de tiempo y costo? Un proceso como este, el caso Falcón. ¿En temas de qué? En temas de costo y de tiempo, el hecho de que se reacuse, el hecho de que se reenvíe, ¿qué implica eso? Solamente se puede reenviar, reacusar no, porque aquí, en nivel de medida de coerción no hay una acusación formal propiamente dicho, sino una solicitud de medida. Entonces, le cuesta, claro que sí, al Estado Dominicano, porque la logística de trasladar a estas personas con una policía especial, eso es una situación que cuesta dinero al Estado, nos cuesta a todos los contribuyentes, claro que sí. Pero a ellos como tal, con sus abogados no, porque ellos fijaron un acuerdo entre ellos que es particular, no tiene que ver con el proceso, y ellos están, para eso buscaron un abogado, para que los defienda y le pagaron un fee, un pago, unos honorarios. Pero como mencionamos, sí, al Estado Dominicano esto le cuesta, porque cada vez que hay un traslado de esto, me imagino que la logística cuesta mucho dinero. Cirilo, te quiero aprovechar porque la semana pasada estaba la revisión obligatoria, el pasado 17 de septiembre, de lo que fue el caso de la Operación 13, que es el caso que está involucrado el ex administrador de la Lotería Nacional por el supuesto fraude millonario contra algunos usuarios con el bolo que se hizo y que se le sigue la medida de coerción que ya tenía la revisión a los 3 meses mandatoria, obligatoria del proceso normal. Pero nadie solicitó alguna variación de la medida. Hay 3 detenidos en la cárcel de Najayo, hay 3 que tienen garantía económica, presentación periódica y también impedimento de salida, y hay los que tienen arresto domiciliario y también grilletes. ¿No es necesario siempre solicitar un cambio de medida de coerción? Necesario en el sentido de la defensa. De parte, sí. Claro, de los imputados, o sea, porque me llamó la atención que nadie hiciera esa solicitud de cambio de medida de coerción. No lo he visto el caso, pero te diría que claro que sí. Se supone que el abogado va a solicitar, si un imputado está en prisión, lo que más le convenga a esa persona, que a nadie le conviene estar en prisión preventiva, evidentemente.
Entonces, sí, claro que sí, pertenecía a que se solicitara una variación de medida de coerción. Si no lo hicieron, habría que preguntarles por qué. Eso me llamó la atención. Tú sabes que yo siempre voy viendo como las piezas que me faltan, porque a pesar de que ya era la revisión obligatoria, nunca se hizo esa apelación de parte de los abogados. Pero nada, señores, muchísimas gracias a Cirilo, que el día de hoy tan amablemente ha venido a darnos luz en todo este proceso judicial, porque si hay un tema que ha llamado la atención en los últimos días es todos los casos judiciales que hemos tenido. Cirilo, sabes que esta siempre es tu casa y que tiene las puertas abiertas siempre que quieras compartir con nosotros, y sobre todo nosotros que nos ilustramos de los conocimientos que tienes. Hemos tenido al profesor universitario, abogado y también ex fiscal, doctor Cirilo Guzmán. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausita. Así es, vamos a una pausa y regresamos en breve.